¿Cómo encontraste a Ruby Pérez? Bueno, la experiencia fue difícil. En el trayecto de nosotros íbamos para poder hacer espacio y trabajar. En ese mismo trayecto, antes de llegar a donde Ruby Pérez, nosotros le dimos, incluso tenía una cinta perimetral que no se permitía pasar hacia el lugar porque estaba a punto de colapsar. Y yo decía, y lo digo todavía. Es decir, que aparte de esos, aparte de todo lo que ocurrió, todavía había peligro de que en esos escombros cayeran más escombros. Sí, sí. La oscuridad aún respiraba polvo y silencio cuando Miguel Moronta descendió por la brecha de concreto. Su linterna temblaba como si presintiera el peso de la historia que estaba a punto de contar. La última voz de Ruby Pérez dormía bajo los escombros y a su alrededor un país entero contenía el aliento. Faltaban minutos para las 5 de la madrugada del 9 de abril de 2025. 2 días antes, el techo de la discoteca Jet Set de las noches caribeñas había cedido como un himno roto sobre más de 200 almas que bailaban merengue, entre ellas el propio Robbie, la voz más alta del merengue, convertido en símbolo de toda una generación. ¿Quién firmó los permisos de una estructura que terminó convertida en lápida colectiva? ¿Cuántas alertas fueron ignoradas mientras la música apagaba el crujido de las vigas? Miguel, rescatista veterano de la defensa civil, traía el olor del terremoto de Haití adherido a la piel y la convicción de que cada paso suyo podía entregar o arrebatar una vida. Cuando supe que era Ruby, sentí que el escenario se encogía hasta caberme en el pecho. Recordaría después con una voz que se quebraba igual que el metal del que hablaba. Primero escuchó el eco hueco de un saxofón destrozado. Luego, el silencio ensordecedor de un público que jamás volvería a aplaudir. Cada golpe de martillo neumático era un latido que empujaba adrenalina y culpa a partes iguales. Miguel se abrió paso entre los cascotes con sus manos y sus fantasmas, guiado por un rumor que no se parecía a una canción, sino a un susurro extinguido. El foco de su casco rozó un brazo sin vida. No necesitó ver el rostro. Reconoció la prótesis ortopédica que Ruby llevaba desde aquel accidente de coche en 1989. El rescate, en ese instante, se convirtió en testimonio. Lo intentamos todo, pero lo encontramos sin signos vitales. Quedó atrapado bajo la losa que cayó justo sobre el salón VIP, narró entre escombros de voz y concreto. Ese descubrimiento marcaría el giro que nadie quería enfrentar. Durante horas, los medios habían repetido la historia, casi un milagro, de que el cantante había sobrevivido gracias a un canto agónico que guiaba a los socorristas. Informaciones erróneas, boletines confusos y la desesperación de una familia que se aferraba al teléfono multiplicaron la esperanza y la incertidumbre. El propio manager, Fernando Soto, confesó que desde el mediodía recibió llamadas que aseguraban que el artista estaba estable, canalizado, vivo. No era cierto. ¿Por qué una mentira tan dulce termina siendo letal cuando la verdad golpea? ¿Quién filtró aquel mensaje que anestesió a miles antes de rematar su corazón con la noticia final? Mientras Miguel embalaba a Ruby en un saco negro el mismo color que la madrugada, pensaba que algunos héroes llegan tarde porque el sistema los envía sin equipo suficiente. Uno hace magia con las uñas. No era la rabia de un hombre, sino el rugido de todo un gremio que trabaja sin oxímetros ni cascos de repuesto. Él lo llamó negligencia con uniforme de gala. Basta una grieta ignorada para que la fiesta se vuelva duelo. Un informe preliminar filtrado a la prensa señaló fallas estructurales en la viga central y sobrecarga por reformas sin supervisión. Los dueños del local lo negaron. La Dirección General de Seguridad de Obras y Edificaciones abrió una investigación, pero para muchas familias, las palabras oficiales ya sonaban como burla. ¿Quién le devuelve a una madre los acordes que ya no escuchará nunca? ¿Cuánto costará un silencio que ahora habita las emisoras cada vez que suena Volveré? Ruby murió donde más amaba estar, un escenario. Ese símbolo, el artista abrazado por las vigas que habían sostenido su gloria, perforó la conciencia colectiva como un verso inconcluso. Pero Miguel describe otra imagen, el anillo de boda deformado por la presión del concreto, la última hoja del setlist pegada a la suela de un bombero, un micrófono torcido que parecía implorar misericordia. Esos objetos se convirtieron en relicarios de una tragedia anunciada. Toda denuncia necesita testigos, y Miguel decidió hablar porque la verdad se le estaba pudriendo en las manos. Contó que durante el primer barrido vio pilares roídos por óxido del grosor de un dedo
y soldaduras reventadas como si alguien las hubiera pegado con chicle. Nadie del cuerpo de ingenieros del ayuntamiento aparecía para registrar esas pruebas. Si no lo digo yo, esa columna se desintegra también en el expediente. Soltó, exigiendo que su nombre figurase en actas y no solo en titulares. ¿Quiénes, con tal de llenar la pista y la caja, compraron luz y sonido pero no renovaron una sola viga? ¿A cuántos funcionarios les temblará la firma cuando la fiscalía empiece a preguntar? El país vio el féretro de Ruby desfilar por el Teatro Nacional, escoltado por trompetas que parecían llantos, pero todavía no conocía la escena clandestina que Miguel guardaba. La posición exacta del cuerpo indicaba que la víctima intentó proteger a un percusionista más joven. Tenía el brazo extendido como un padre cubriendo un hijo que no era suyo. Ese gesto convertido en fotografía mental del rescatista se volvió un símbolo de humanidad acorralada. En los corrillos de los cuarteles rescatistas corrió otro giro. Miguel no fue el primero en llegar. Hubo un compañero más joven que se derrumbó al confirmar la identidad del cadáver y pidió relevo. El parte interno anotó su crisis como fatiga, eufemismo de un trauma que nadie indemniza. ¿Cuántos rescatistas regresan a casa con la gloria ajena y el duelo propio comprimido en un silencio obligado? ¿Quién rescata a los que rescatan? Al caer la noche, Miguel entregó un informe oral al Centro de Operaciones de Emergencias. Allí denunció que, a las 23:00 del día del evento, un grupo de técnicos detectó vibración inusual en la cubierta y lo reportó al encargado. Les dijeron que bajaran la música y punto, relató. Esa declaración ya obra en poder del Ministerio Público. La Fiscalía ha empezado a trazar la línea de responsabilidad. Desde el empresario Antonio Espaillat, propietario de Jet Set, hasta los supervisores municipales que autorizaron la última reforma sin inspección antisísmica. La presión social crece porque la lista de víctimas es un archivo vivo. Cada nombre arrastra una historia que vale más que cualquier indemnización. El relato de Miguel irrumpe como una bofetada en el duelo nacional. Habla de la fetidez del polvo húmedo, del tintinear de un vaso de whisky que seguía vibrando contra los restos de la barra, del perfume caro mezclado con gas freón de los aires acondicionados rotos. Detalles que pulverizan la versión romántica del cantante que se despidió cantando. Él lo desmiente. En ese punto, el silencio era total. Lo que escucharon era otro herido respondiendo a su nombre. Confirma, alineado con la aclaración del representante de Ruby. ¿Qué gana un país aferrándose a la ficción de un último merengue si la verdad reclama justicia? ¿Quién manipula la narrativa de la esperanza para neutralizar la furia? Décadas atrás, Ruby se salvó de un accidente automovilístico y prometió seguir cantando aunque fuera sentado. Esa prótesis que ahora permitió identificar su cuerpo fue el amuleto que selló su destino doblemente trágico. Miguel sostiene la pieza metálica como si pesara toneladas de memoria y la describe. Fría, sí, pero tenía algo de calor humano, como si guardara el eco de sus pasos sobre los escenarios. Y aquí quiebra la voz. Confiesa que su hija aprendió a caminar con Volveré sonando en la radio y que nunca imaginó que la canción sería la banda sonora de su propia pesadilla laboral. El guión de la vida se escribió con un círculo perfecto y cruel. La investigación avanza, pero no a la velocidad del dolor. Las familias organizaron una vigilia con velas que dibujaron un pentagrama de luz frente al Palacio de Justicia. Cada llama representaba una nota que se apagó bajo el concreto. Eso también es simbolismo, la música convertida en luto que alumbra la exigencia de verdad. ¿Alguien se atreverá a bailar aquí de nuevo cuando el ritmo de los escombros sigue marcando el compás? ¿Cuándo se volverá a confiar en un local nocturno si la penumbra recuerda el polvo que engulle canciones? Miguel concluye su testimonio ante la prensa hablo y me libero, pero se niega a afirmar la palabra fin. Porque sabe que detrás de cada rueda de prensa florecen pactos de silencio. Promete presentarse ante el Congreso si fuera necesario, mostrar fotos, entregar su casco carbonizado, repetir la hora exacta en que la linterna apuntó a Ruby. El país aguarda los peritajes técnicos, pero en el corazón de Santo Domingo, un rumor sube por las escaleras. De la Fiscalía. Dicen que las pólizas de seguro estaban vencidas desde febrero, que los refuerzos del techo se pospusieron para ahorrar, que un informe interno de bomberos alertó de riesgo medio y fue archivado. Ninguno de estos datos es oficial todavía, pero la mera sospecha incendia las redes. ¿Será este el caso que obligue a transparentar contratos y permisos que durante años han navegado en la sombra?
¿O todo quedará en otro titular que se apaga cuando llegue la próxima canción de verano? Miguel, sin embargo, deja una última imagen. Antes de que los peritos sellaran la zona, halló sobre el escenario derruido una pandereta intacta. La barnizó con resina para que el polvo no borrara las huellas y la entregó a la familia. Así pueden tocar con él una vez más en silencio cada vez que necesiten recordarlo, susurró. No hay símbolo más visceral, un instrumento que sobrevivió donde el músico murió. Y así, mientras los reflectores se enfocan ahora en tribunales y ruedas de prensa, el rescatista vuelve a dormir poco y mal. Afirma que el polvo se cuela en sus sueños, que escucha los tablones crujir cada vez que cierra los ojos. Se pregunta si habrá servido de algo abrir la boca, y en ese interrogante late la esperanza de que su verdad tan concreta como la losa que le arrebató a Ruby desenmascare el coro de omisiones que convirtió una noche de merengue en epitafio colectivo. ¿Quién levantará la próxima tarima sin asegurar la estructura? ¿Cuántas voces más deben callar antes de que la música vuelva a sonar sin culpa? La historia, por ahora, se queda suspendida en esa pregunta que atraviesa cables, micrófonos y expedientes. Una nota sostenida que exige ser resuelta. Pero la última palabra está lejos de llegar. Quizá la pronuncie un juez o la cante la multitud cuando la justicia tenga compás. Hasta entonces, la linterna de Miguel seguirá encendida, alumbrando verdades que se resisten a ser enterradas. Ruby Pérez ya no puede alzar su voz, pero el eco de su última noche resuena en cada escombro que aún espera justicia. Las grietas del jet set no son solo fallas estructurales, son heridas abiertas en la ética de un sistema que prefirió las luces de neón al deber de proteger vidas. Miguel Moronta encendió su linterna para alumbrar un cuerpo y terminó iluminando una cadena de negligencias que amenaza con repetirse si elegimos el olvido. Hoy sabemos quién halló a Ruby, cómo lo encontró y por qué las mentiras fueron más rápidas que los bomberos. Lo que todavía ignoramos es cuántos respaldarán la verdad cuando las presiones políticas intenten sepultarla. Si crees que la música merece escenarios seguros y que ninguna familia debería enterrar a un ser querido por la avaricia de otros, actúa ahora. Comparte este video para que la historia de Ruby y de las demás víctimas llegue a cada rincón del país. Comenta tu opinión. ¿Quiénes deben responder ante la justicia y qué castigo consideras justo? Tu voz suma presión social. Suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos cada paso de la investigación y no dejaremos que el caso se enfríe. Etiqueta a las autoridades y medios en redes sociales usando Justicia para Ruby. Que sepan que los reflectores siguen encendidos, porque la música de Ruby nos enseñó a levantar el ánimo. Ahora nos toca levantar la voz. No permitas que el telón caiga sobre la verdad.